El Vietanatos. A de Kinsey, con quien es tan vasta mi deuda que especificar una parte parece repudiar o callar las otras, debo mi primer noticia del Vietanatos. Este tratado fue compuesto a principios del siglo XVN por el gran poeta John Donne, que dejó el manuscrito a Sir Robert Carro, sin otra prohibición que la de darlo a la prensa o al fuego. Donne murió en 1631. En 1642 estalló la guerra civil. En 1644, el hijo primogénito del poeta dio el viejo manuscrito a la prensa, para defenderle del fuego. El Vietanatos abarca unas 200 páginas. De Kinsey, Writings, Bill, 336, las compendia así. El suicidio es una de las formas del homicidio. Los canonistas distinguen el homicidio voluntario del homicidio justificable. En buena lógica, también cabe aplicar al suicidio esa distinción. De igual manera que no todo homicida es un asesino, no todo suicida es culpable de pecado mortal. En efecto, tal es la tesis aparente del Vietanatos. La declara el subtítulo de Self-Homicide in Noxo Naturali Syntati Maine Verbe Operuisse, y la ilustra, o la agobia, un docto catálogo de ejemplos fabulosos o auténticos, desde Homero, que había escrito 1000 cosas que no pudo entender otro alguno y de quien dicen que se ahorcó por no haber entendido la adivinanza de los pescadores, hasta el pelícano, símbolo de amor paternal, y las abejas, que, según consta en el Hexameron de Ambrosio, serán muerte cuando han contravenido a las leyes de su rey. 3 páginas ocupan el catálogo y en ellas he notado esta vanidad. La inclusión de ejemplos oscuros, Festo, favorito de Domiciano, que se mató para disimular los estragos de una enfermedad de la piel, la omisión de, otros de virtud persuasiva, Séneca, Temístocles, Catón, que podrían parecer demasiado fáciles. Epicteto, recuerda lo esencial. La puerta está abierta, y Schopenhauer, es el monólogo de Hamlet, la meditación de un criminal. Han vindicado con acopio de páginas el suicidio. La previa certidumbre de que esos defensores tienen razón hace que los leamos con negligencia. Ello me aconteció con el Vietanatos hasta que percibí, o creí percibir, un argumento implícito esotérico bajo el argumento notorio. No sabemos nunca si Donne redactó el Vietanatos con el deliberado fin de insinuar ese oculto argumento o si una previsión de ese argumento, siquiera momentánea o crepuscular, lo llamó a la tarea. Más verosímil me parece lo último, la hipótesis de un libro que para decir A dice B, a la manera de un criptograma, es artificial, no así la de un trabajo impulsado por una intuición imperfecta. Hugh Fawcett ha sugerido que Donne pensaba coronar con el suicidio su vindicación del suicidio. Que Donne haya jugado con esa idea es posible o probable. Que ella basta a explicar el Vietanatos es, naturalmente, ridículo. Donne, en la tercera parte del Vietanatos, considera las muertes voluntarias que las escrituras refieren. A ninguna dedica tantas páginas como a la de Sansón. Empieza por establecer que ese hombre ejemplar es emblema de Cristo y que parece haber servido a los griegos como arquetipo de Hércules. Francisco de Vitoria y el jesuita Gregorio de Valencia no quisieron incluirlo entre los suicidas. Donne, para refutarlos, copia las últimas palabras que dijo, antes de cumplir su venganza. Muera yo con los filisteos, Jueces, 16-30. Asimismo rechaza la conjetura de San Agustín, que afirma que Sansón, rompiendo los pilares del templo, no fue culpable de las muertes ajenas ni de la propia, sino que obedeció a una inspiración del Espíritu Santo, como la espada que dirige sus filos por disposición del que la usa la ciudad de Dios, y 20. Donne, tras de probar que esa conjetura es gratuita, cierra el capítulo con una sentencia de Benito Pereiro, que dice que Sansón, no menos en su muerte que en otros actos, fue símbolo de Cristo. Inviniendo la tesis agustiniana, los quietistas creyeron que Sansón por violencia del demonio se mató juntamente con los filisteos heterodoxos españoles, b.i. 8. Milton, Samson Agonistes, infine, lo indicó de la atribución de suicidio. Donne, lo sospecho, no vio en ese problema casuístico, sino una suerte de metáfora o simulacro. No le importaba el caso de Sansón, ¿y por qué había de importarle? O solamente le importaba, diremos, como emblema de Cristo. En el Antiguo Testamento no hay héroe que no haya sido promovido a esa autoridad. Para San Pablo, Adán es figura del que había de venir. Para San Agustín, Abel representa la muerte del Salvador, y su hermano Set, la resurrección. Para Quevedo, prodigioso diseño fue Job de Cristo. Donde incurrió en esa analogía trivial para que su lector comprendiera. Lo anterior, dicho de Sansón, bien puede ser falso, no lo es, dicho de Cristo. El capítulo que directamente habla de Cristo no es efusivo.
Se limita a invocar dos lugares de la escritura. La frase "doy mi vida por las ovejas" Juan 10:15, y la curiosa locución "dio el Espíritu", que usan los 4 evangelistas para decir "murió". De esos lugares, que confirme el versículo "nadie me quita la vida, yo la doy" Juan 10:18, infiere que el suplicio de la cruz no mató a Jesucristo y que éste, en verdad, se dio muerte con una prodigiosa y voluntaria misión de su alma. Donde escribió esa conjetura en 1608. En 1631 la incluyó en un sermón que predicó, casi agonizante, en la capilla del Palacio de Whitehall. El declarado fin del Vietanatos es paliar el suicidio. El fundamental, indicar que Cristo se suicidó. Uno que, para manifestar esta tesis, donde se hubiera reducido a un versículo de San Juan y a la repetición del verbo expirar es cosa inverosímil y un increíble. Sin duda prefirió no insistir sobre un tema blasfematorio. Para el cristiano, la vida y la muerte de Cristo son el acontecimiento central de la historia del mundo. Los siglos anteriores lo prepararon, los subsiguientes lo reflejan. Antes que Adán fuera formado del polvo de la tierra, antes que el firmamento separara las aguas de las aguas, el Padre ya sabía que el Hijo había de morir en la cruz y, para teatrose esa muerte futura, creó la tierra y los cielos. Cristo murió de muerte voluntaria, sugiere Done, y ello quiere decir que los elementos y el orbe y las generaciones de los hombres, y Egipto y Roma y Babilonia y Judá, fueron sacados de la nada para destruirlo. Quizá el hierro fue creado para los clavos y las espinas para la corona de escarnio y la sangre y el agua para la herida. Esa idea barroca se entrevé detrás del Vietanatos. La de un Dios que fabrica el universo para fabricar su patíbulo. Al releer esta nota, pienso en aquel trágico Philip Batz, que se llama La historia de la filosofía Philip Mainlander. Fue, como yo, lector apasionado de Schopenhauer. Bajo su influjo, y quizá bajo el de los gnósticos, imaginó que somos fragmentos de un Dios, que en el principio de los tiempos se destruyó, ávido de no ser. La historia universal es la oscura agonía de esos fragmentos. Mainlander nació en 1841. En 1876 publicó su libro, Filosofía de la Redención. Ese mismo año se dio muerte.